Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a esta recepción de Shabbat. Muy contentos de poder continuar con el estudio de los profetas. Y bueno, recordemos que estuvimos estudiando acerca del profeta Jeremías, un gran profeta que insistió a tiempo, insistió en destiempo, y vemos que al final de sus días continuó hablando al pueblo de Elohim. Y bueno, vemos cómo un pueblo de Elohim, particularmente casa de Judá, pues simplemente no se volvían a las palabras del Creador. Así que el día de hoy toca el turno del profeta Daniel. Así que veamos acerca del profeta Daniel. Veamos algo de información previa acerca de este gran personaje. Recordemos que cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, y aquí quiero que tomes nota acerca de los años. Estamos hablando, repito, que cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, esto fue en el año aproximadamente 587 antes de Yahshua. Ordenó elegir de entre la casa de Judá aquellos jóvenes que sobresaliesen por talento, por inteligencia, para educarlos como consejeros suyos o como altos funcionarios de la corte. Bueno, Daniel era uno de los 4 jóvenes cautivos que habían sido elegidos para ser educados en la corte de Babilonia. A pesar de esto, Daniel supo permanecer fiel. Daniel mantuvo su emuná, pues nunca dejó de creer, nunca dejó de confiar y mucho menos de obedecer los preceptos de Elohim, a pesar de haberse encontrado en situaciones muy complejas el día de hoy. Rápidamente te cuento que Babilonia fue conquistada por Darío, rey de los Medos, el cual eligió a Daniel justo como gobernador, lo que causó gran envidia y disgusto de los jefes y gobernadores, por lo cual buscaron la forma de acusar a Daniel para hacerle daño, pero no encontraron nada contra él, pues él era fiel en todos los asuntos que realizaba para el rey. Quiero comentarte que Daniel fue un personaje intachable en toda la encomienda del rey. Así que los jefes y gobernadores del reino de Darío pensaron que acusarlo por la forma en la que se conducía, ya que sabían que Daniel invocaba a Elohim, al Elohim del pueblo de Israel, y se postraba ante él para adorarlo. Así propusieron entonces a Darío que se hiciera un edicto por el que solo se pudiera invocar y dirigir súplicas solamente al rey, y no a dioses ni a otros hombres. Y bueno, quien no lo hiciera de esta forma sería arrojado al foso de los leones. Un día encontraron a Daniel, seguramente orando a Elohim. No sé, me imagino que él estaba orando el Shema, probablemente. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 10, dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Daniel, orando el Shema, estaba él en contacto con Elohim, lo cual causa la indignación de la gente de Darío, lo que hizo que metieran al foso a Daniel. Yo te pregunto, ¿qué te pareció esta breve introducción sobre la vida de Daniel? Creo que es súper interesante, muy interesante. Bueno, pues te invito a estudiar sobre este gran personaje que, al igual que el profeta Jeremías, habló al pueblo de Israel de igual forma para que regresara en obediencia a las palabras de Elohim. Ahora, algo interesante cuando estás estudiando a los profetas es estudiarlos bajo una perspectiva histórica. Repito, algo interesante cuando estamos estudiando a los profetas es estudiarlos bajo una perspectiva histórica. Así que, de acuerdo a los datos de la Biblia, tenemos que Daniel nació en el 7º siglo y que murió en el 6º siglo, antes del nacimiento de Yahshua, obviamente. Estamos hablando del año 700 antes de Yahshua al año 600 antes de Yahshua. Yo no sé si tú te has preguntado
Porque esto que estamos leyendo, particularmente con Daniel, nos habla específicamente de Babilonia. Recordemos que la casa de Judá es cautiva, llevada a Babilonia, son presos, y bueno, ahí trataron al pueblo de Israel de una forma que no debió haber sido tratada. Sin embargo, vemos cómo el amor de Elohim fue recuperar nuevamente a su pueblo. Pero yo no sé si tú te has preguntado qué sucedió simultáneamente en otros lugares del mundo. Recuerden, estamos hablando de Babilonia. Entre el año 700 al año 600 antes de Yahshua. Así que veamos entre estos años qué fue lo que sucedió alrededor del mundo. Fíjate bien, qué interesante. En el año 753 antes de Yahshua se funda la ciudad de Roma y nace el mito de Rómulo y Remo. Fíjate qué interesante que en el año 745 antes de Yahshua, Tiglat-Pileser III inicia el gran imperio asirio que dominaría a medos, sirios, fenicios, al pueblo de Israel y a los babilonios. En el año 722 antes de Yahshua, Israel fue devastada por los asirios. En el año 700, fíjate qué interesante, nace Cuicuilco. Fue el primer centro cívico religioso de grandes dimensiones del altiplano mexicano. Ah, qué interesante. Estamos hablando de entre el año 700 antes de Yahshua. El año 675 antes de Yahshua, la expansión fenicia en el sureste de la península ibérica. En el año 667 antes de Yahshua, los griegos fundan Bizancio. Repito, los griegos fundan Bizancio. En el año 664 antes de Yahshua se inicia la dinastía 26 en Egipto. Entre el año 669 al 628 antes de Yahshua existe un apogeo del imperio asirio durante el gobierno de Asurbanipal. En el año 660 antes de Yahshua se funda Japón. En el año 656 antes de Yahshua finaliza el tercer periodo intermedio en Egipto y comienza el periodo terminal. En el año 626, Nabopolassar independiza a Babilonia, que fue dominada por Asiria y fundada por el imperio neobabilónico. En el año 624 en Grecia nace el filósofo Tales de Mileto. En el año 621 antes de Yahshua se crean las leyes de Dracón en Atenas. En el año 620 comienza el periodo arcaico en Grecia. En el año 612 muere Sin-Shariskun, último rey de Asiria. En el año 600 se funda la ciudad de Pompeya. En el año 600 antes de Yahshua se construyen los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el año 600 la fundación del reino de Armenia. En el año 600 comienzan a existir las esculturas Kuros en Grecia. En el año 600 también se funda Milán por los celtas. En el año 600 antes de Yahshua también se funda una colonia griega, Masalia, actualmente Marsella. En el año 600 antes de Yahshua se desarrolla la cultura olmeca en el actual México. Es tan interesante todo lo que sucedió alrededor del mundo en este periodo. ¿No te parece interesante cómo lo que estaba pasando en Babilonia, pues había sucesos muy importantes a lo largo del mundo? Ahora, yo no sé si tú me vas a preguntar, bueno, Omar, ¿y qué conexión tiene todo lo que está sucediendo en el mundo con el pueblo de Israel? Bueno, que justo en este tiempo particularmente, hablamos del profeta Jeremías, del profeta Daniel, justamente en este tiempo la casa de Israel se encontraba dispersa por el mundo entero. Vamos a Ezequiel capítulo 28, del versículo 25 al versículo número 26. Ezequiel capítulo 28, versículo 25 al 26 dice: Así ha dicho Yahweh el Señor, cuando recoja a la casa de Israel, de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Yahweh su Elohim. ¿De quién nos habló
El profeta Ezequiel, casa de Israel dispersa. Oseas capítulo 8, versículo número 14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Nos está hablando de la casa de Israel que se olvidó de su hacedor. ¿No te pareció interesante que ahorita, de acuerdo a las fechas, comenzaron a surgir deidades? ¿Comenzaron a surgir pueblos nuevos? Isaías capítulo 56, versículo número 8. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Te das cuenta? Pueblo de Israel disperso. Disperso cuando Judá está siendo juzgado, está siendo manipulado, particularmente estamos viendo por los babilonios. Pero ¿qué estaba haciendo Israel, la casa de Israel? ¿Te estás dando cuenta de lo que estaba haciendo? Estaba creando nuevas civilizaciones, nuevos países, pero al mismo tiempo se encontraba creando nuevos dioses. Jueces capítulo 8, versículo número 34. Y no se acordaron los hijos de Israel, de Yahweh su Elohim, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¡Qué interesante! Un pueblo de Israel que se dispersó por el mundo entero y que se olvidó de su creador. Justo uno de los eventos fue el nacimiento del misterioso Zaratustra en el año 628, fundador del mazdeísmo. Y así como este acontecimiento, interesante que encontramos la creación de más deidades. ¿Te das cuenta de lo que comenzó a pasar? El pueblo de Israel se olvidó de su creador. Se fue por todos los confines de la tierra y comenzaron a crear lugares o centros religiosos. Veíamos el caso muy particular de lo que hoy conocemos como México, en donde, repito, nace Cuicuilco, que fue el primer centro cívico religioso de grandes dimensiones del altiplano mexicano. Esto fue en el año 700 antes de Yahshua. Amado pueblo de Israel, más claro no se puede. El pueblo de Israel, disperso por las naciones, como lo leímos, se olvidó de su creador. No se acordaron de su creador. Ahora, repito, lo que quiero que puedas comprender es que justo la casa de Israel, conformada por 10 tribus, se fue del territorio físico de Jerusalén a todo el mundo, repito, olvidándose de su creador. Y curiosamente, a la par de esa dispersión, comenzaron a crearse, vuelvo a repetirte, civilizaciones e imperios alrededor del mundo. ¿Sabes quiénes lo crearon? El pueblo de Israel, casa de Israel. Recuerda, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando con el profeta Jeremías, únicamente los que regresaron al territorio físico de Jerusalén fue la casa de Judá, y fue un pequeño porcentaje, muy pequeño, de personas. Vamos a recordarlo en Jeremías capítulo 43, del versículo número 4 al versículo número 7. Dice: no obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Yahweh para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Eicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Neerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Yahweh, y llegaron hasta Tadmes. Luego de este pequeño remanente, fueron, repito, muy pocos los judíos que regresaron al territorio físico de Jerusalén. Por lo tanto, la pregunta aquí es: ¿y dónde quedó la casa de Israel? Pues de acuerdo a la promesa que dio Elohim a Abraham, la descendencia sería tan numerosa que no se podría contar. Tan numerosa como la arena del mar, tan numerosa como las estrellas del cielo, tan numerosa como el polvo. Pero de acuerdo a las escrituras estamos viendo que solamente una pequeña porción de la casa de Judá fue la única que regresó al territorio físico. Repito,
la casa de Israel. Las 10 tribus restantes se dispersaron por el mundo entero. Y justo por esta casa perdida es que Elohim envió a su palabra, Yahshua nuestro Mesías, ¿para qué crees? Rescatarnos. Mateo capítulo 15, versículo número 24. Yahshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ¿qué dice ahí? De la casa de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 50, versículo 4 al versículo número 6. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Elohim. Es que de verdad quiero que comprendas que hay una distinción. O sea, hay una división del pueblo de Israel en dos casas. Está la casa de Israel que se dispersó por el mundo entero y está la casa de Judá cuya proporción muy pequeña regresó al territorio físico de Jerusalén. Continuamos con Jeremías capítulo 50 versículo 4 y 5, te vuelvo a leer. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Elohim. Preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Yahweh con pacto eterno que jamás se ponga en olvido? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Te das cuenta por quién vino la palabra de Elohim que es Yahshua? Por ti y por mí. Casa de Israel dispersa. Y de hecho, fíjate qué interesante, Yahshua hace mención o nos habla acerca justo de Daniel. Mateo capítulo 24, del versículo 3 al versículo número 15. Y qué interesante que justo Yahshua nos está hablando acerca de Daniel para los postreros días. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yahshua les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Versículo 15 y subráyalo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¡Qué interesante! Que nos esté hablando acerca de un profeta, de Daniel particularmente, Yahshua, que es la palabra de Elohim. ¡Qué interesante! Así que mira, ¿te das cuenta de la gran importancia que tiene el Tanaj hoy día en nuestra vida? Mira, si solo estudiamos el Brit Hadashah, que tú has conocido como Nuevo Testamento, repito, es imposible el encontrar el punto de conexión del pueblo de Israel con nosotros. ¿Te das cuenta? Si solo estudiamos el Brit Hadashah, es imposible encontrar el punto de conexión del pueblo de Israel con nosotros. Esta es justo la razón por la cual las religiones hablan entonces que ahora el pueblo amado son los seguidores de X religión, sin darse cuenta que el amado pueblo de Israel físico, de acuerdo al profeta Ezequiel, se encuentra en el Valle de los Huesos Secos, pero que justo en el tiempo de restauración volverá a la vida. Amado pueblo de Israel, ese tiempo es ahora. Estamos descubriendo nuestra verdadera identidad, estamos regresando a la vida, estamos
encontrando nuestra identidad como amado pueblo de Israel disperso. Así que mira, con esta breve introducción, ¿qué te parece si iniciamos con este gran personaje, Daniel? Considerado junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel como profetas mayores. ¿Por qué profetas mayores? No es porque se trató de personajes más grandes, de mayor edad, simplemente porque se trata de libros más largos. Así que comencemos. Daniel, capítulo número 1, versículo 1 y versículo número 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjate muy bien. Ya vimos en el libro de Jeremías cómo es que Joacim fue puesto por rey en Judá por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto, repito, fue en el año aproximadamente 605 antes de Yahshua. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1 y versículo número 2. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Yahweh envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que lo destruyesen, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por su siervo los profetas. Así que vemos cómo es que el profeta Isaías también profetizó algo interesante, justo para los hijos que se engendraran en el tiempo de la cautividad de Babilonia. Vamos a Isaías capítulo 39, versículo número 7. Isaías 39, versículo número 7 dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Recordemos que Elohim entregó a Judá en manos de los babilonios por 2 razones. Número 1, la idolatría, y número 2, la gran desobediencia del pueblo de Israel a las palabras de su creador. Invasión que se llevó a cabo aproximadamente en el año 587 antes de Yahshua, donde la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 9 y versículo número 10. Y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Mira, recordemos que Nabucodonosor no se llevó todos los artículos del templo, solamente una parte. Los artículos restantes probablemente fueron escondidos antes de que Nabucodonosor llegara o que fueran llevados a Babilonia después. Nabucodonosor quiso demostrar su poderío. Sin embargo, solo estaba siendo usado por Elohim para justicia de su amado pueblo. Esto todo ya lo estudiamos con el profeta Jeremías. Pero vemos que Nabucodonosor pensó que sus dioses eran mejores que el Elohim del pueblo de Israel. Continuamos. Daniel capítulo 1 versículo 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira, como leemos, Nabucodonosor no solamente confiscó los artículos santos del templo. Vemos cómo es que también Nabucodonosor está también buscando jóvenes brillantes, particularmente de la casa de Judá. Nabucodonosor demostró que fue un sabio administrador, pero era también un sagaz estratega, pues al tomar a los jóvenes como rehenes, les estaba recordando al resto del pueblo de Israel cautivo que ellos no deberían sublevarse en contra del gobierno babilonio recién impuesto. ¿Continuamos? Daniel capítulo 1, versículos 5 al 7. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Aquí vemos, repito, que es casa de Judá particularmente. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel
le cambió el nombre y le puso Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abed-Negó. Fíjate qué interesante. El gobierno babilonio se encargaría de alimentar a los jóvenes que estarían en un tiempo de entrenamiento. Les darían la misma comida que comía el rey. Aprenderían a actuar de la misma forma que el rey. Comenzarían a cambiar su identidad en todos los aspectos. Y vemos cómo uno de ellos fue justo el cambiar el nombre, a un nombre babilonio. Vamos a verlo el significado interesante acerca de los nombres. Mira, el nombre de Daniel, que se trata de un nombre judío, significa Elohim es mi juez. Pero qué interesante que el nombre que le asignan, que es Belsasar, significa príncipe del Bel. El nombre de Ananías significa amado por el Elohim, pero fue cambiado por Sadrac, que significa iluminado por Dios Sol. El nombre de Misael significa quién es como Elohim, y fue cambiado a Mesac, el cual significa quién como Venus. El nombre de Azarías significa el Señor, el Adón es mi ayuda, pero fue cambiado a Abed-Negó, que significa siervo de Negó. ¿Te das cuenta del propósito del cambio de los nombres? Del propósito del cambio de comida, el cambio de la educación. Mira, esto se le llama adoctrinamiento, con el fin de hacer que estos jóvenes judíos dejaran atrás a su Elohim y su cultura como pueblo de Israel. Nabucodonosor quería comunicar a estos jóvenes: mírenme a mí para todo, soy el único, soy la autoridad. Sin embargo, Daniel y sus amigos se rehusaron, insistiendo que ellos se enfocarían solamente en el Elohim del pueblo de Israel. Ahora, quiero que pienses un poco al respecto. Ve todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. El mundo hoy te enseña que el puerco es la mejor opción de alimentación. El mundo hoy te enseña que el domingo es el día de reposo. El mundo hoy te enseña que las fiestas como la Navidad son las fiestas de Elohim. Mira, seamos más específicos. Roma, hoy convertida en catolicismo, es quien está enseñando todo esto. ¿Todo esto no es adoctrinamiento acaso? En donde lo único que quieren demostrar es: vuelve tu mirada a mí. Dicen a todo el mundo: mírame, yo soy el que tiene la última palabra. ¿Quién lo dice? El máximo representante hoy día del catolicismo. ¿No dice él que su palabra es infalible? Qué interesante, ¿no te parece esta similitud justo con el rey de Babilonia, Nabucodonosor? ¿Continuamos? Daniel, capítulo 1, versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esto es bien interesante. Mira, la palabra no contaminarse, de acuerdo al lenguaje hebreo, es no mancharse, no profanarse. Y veamos algunos ejemplos. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo número 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Vamos a Sofonías capítulo 3, versículo número 1. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! Mira, que Daniel pidiera no comer como comían los babilonios, no se trataba de un capricho, pues sabemos perfectamente que la casa de Judá conoce perfectamente la Torá, que el pueblo de Israel no podía comer alimento inmundo, no podían comer puerco. Daniel sabía perfectamente que el comer como lo hacían los babilonios implicaría contaminar su cuerpo, contaminar su vida. ¿Te das cuenta del gran celo de un pueblo que realmente ama a su Creador? Hoy vemos cómo lamentablemente con tanto adoctrinamiento por las religiones, las personas dicen que pueden comer de absolutamente todo, a pesar de saber que en la ley de Elohim existen restricciones. Hoy las personas comen de alimentos sacrificados a ídolos sin ningún problema, a pesar de existir restricciones. Veamos algo interesante en la vida de Daniel. Pues a pesar de que le cambiaron el nombre, él jamás perdió su verdadera identidad como pueblo de Israel.
Probablemente los babilonios lo nombraban por su nombre babilonio, pero él sabía que era Daniel. Pero algo interesante es ver cómo es que se opuso a la comida. Repito, él sabía que comer lo que estaba comiendo el rey se trataba de desobediencia directa a la palabra de Elohim. Así que mira, Daniel tomó una decisión valiente y muy notable. Especialmente cuando pensamos de todas las razones del por qué era una decisión difícil de tomar. Fíjate bien todo lo que estaba alrededor de ese momento. Fíjate muy bien. El rey ordena un menú. Imagínate que Daniel rechaza el menú del rey. Esto implicaba un castigo severo. El rehusar la comida les pudo haber etiquetado como no ser cooperativos, o como que pudieran frustrar toda la posibilidad de a lo mejor de avanzar. Porque mira, es muy seguro que muchos de los jóvenes simplemente comieron la porción. Además, existía una amenaza real del castigo. Los antiguos reyes eran bien conocidos por los castigos severos y a menudo sádicos en contra de aquellos que se le oponían. Tenemos el caso de donde Nabucodonosor, con tanta crueldad, asesinó a los hijos de un rey de Judá delante de sus ojos. Después le sacan los ojos. Así que vemos, por lo tanto, que era una decisión muy difícil de tomar para Daniel. Sin duda alguna, seguramente la comida era muy atractiva. Parecía una mejor alternativa que comer una dieta vegetariana y agua por 3 años. Algo también importante es que la distancia hacía esto un reto. Daniel y sus amigos estaban separados de su familia y de su casa. Era fácil el poderse comprometer. Era fácil el pensar a lo mejor que Elohim les había abandonado para ser llevados hacia Babilonia, exiliados, secuestrados. Pudieron haber pensado, ¿y para qué arriesgarnos? ¿Para qué arriesgar nuestro cuello? Si al final de cuentas Elohim nos abandonó. Aún así, vemos cómo es que Daniel propuso en su corazón, a pesar de una prueba tan difícil, el agradar a Elohim. Su emuná se mantuvo. Continuó creyendo, confiando y obedeciendo. Daniel capítulo 1 versículo 9. Y puso Elohim a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjate qué interesante. Elohim en ningún momento abandonó a aquellos que se mantuvieron firmes en él. Daniel confió su persona a Elohim. Y por medio de Elohim, aunque fue sin duda una experiencia que se extiende para Daniel y para sus amigos, fue protegido. Elohim se movió en las autoridades para que ellos tuvieran buena voluntad con Daniel. Pero Elohim también obró a través de las acciones sabias de Daniel para cultivar esta buena voluntad. Continuamos. Daniel capítulo 1 versículo 10 al versículo número 13. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¡Qué interesante! Vemos aquí que dentro de la casa de Judá, Nabucodonosor seleccionó jóvenes. Vemos cómo hubo jóvenes dentro de la casa de Judá que simplemente aceptaron, accedieron a las solicitudes del rey. Pero vemos también otra parte de jóvenes que simplemente se mantuvieron, fueron firmes. Daniel vio la situación a través de los ojos del siervo y se dirigió hacia sus preocupaciones legítimas. Él no dejaría que el jefe de los eunucos pagara el precio de la conciencia de Daniel. En todo, Daniel estaba dispuesto a probarse a sí mismo y probar su emuná en Elohim. Fíjate qué interesante. Legumbres a comer y agua a beber. Las legumbres se refiere a todo tipo de granos, no solamente vegetales. Básicamente esta era una dieta escogida debido a que la porción de la mesa del rey pues simplemente no estaba preparada de una forma kosher. Y además que era sacrificada a ídolos. Probablemente ese alimento traía puerco, probablemente traía a lo mejor algunos animales del mar, que simplemente sabemos que no era adecuado comer. Continuamos. Versículo 14 al 16. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días.
Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Fíjate qué interesante. Esta era la mano de Elohim obrando. El jefe de los eunucos tenía todo el poder en esta situación. Daniel y sus amigos parecían estar completamente a su merced, pero Elohim se movió sobre este hombre y él consintió con ellos en esto. Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. No había una razón biológica del por qué una dieta les haría parecer mejor y más robustos. Quizás su dieta les haría parecer igual que los otros jóvenes que comían de la mesa del rey, pero no mejor y más robustos. Continuamos, versículo 17 al versículo 21. A estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Mira, Elohim les dio conocimiento, les dio inteligencia. La habilidad intelectual especial de Daniel y sus compañeros no se debía a la dieta, sino a la intervención de parte de su Elohim, el Elohim del pueblo de Israel. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Daniel luego recibiría una gran revelación, pero ahora él simplemente se mostró ser un dedicado seguidor del Elohim del pueblo de Israel. No fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes judíos estaban inmersos en el estudio de la cultura y la literatura y la religión babilónica, pero ellos permanecieron fieles a Elohim. El trabajo de los profetas como Jeremías, como Sofonías, como Bacub no fue en vano. Ellos estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. ¿Te das cuenta de esto? ¡Qué interesante! Repito, Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Amado pueblo de Israel, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y por lo tanto es que debemos conducirnos y actuar de forma distinta. ¿Y qué crees? Elohim respaldará. ¿No te parece un gran capítulo para dar inicio a este gran personaje? Bueno, pues aquí yo te puedo decir, esta gran historia continuará. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.